Tuvimos el medio teatro. Teatro lleno el de San Joaquín, ya vamos a hablar de eso. La reventamos, capítulo 43, me parece que fue el de Provócame, el martes recién pasado en San Joaquín. Baño de masas completo. Y como parece que el Provócame empieza, digamos, los que están acá no dejan a nadie indiferente. Operaciones políticas mediante. Esta semana, uno de los temas ineludibles es el de las licencias, pero hay una arista que la vamos a conversar y que tiene que ver con uno de nuestros integrantes, mi querido amigo Marcos Barraza. Marcos. Yo no viajé al exterior con licencia médica. Fui a un congreso en México y viajé un día miércoles, estuve un día jueves, un día viernes con permiso administrativo, es decir, permiso legal. Estuve un día sábado, un día domingo y un día lunes que era feriado en Chile. Retorné el día lunes y llegué a las 7 de la mañana de la noche del día martes. En consecuencia, me sentía mal y la licencia que se me extendió es retornando a Chile. Entonces no hay nada irregular, nada indebido en ese viaje. Y quiero aclararlo, porque se ha hecho escarnio público de una situación que no es irregular. Esta fue la provocación inicial, ya la vamos a conversar y a profundizar, porque, ahora lo digo yo, aquí lo que hay indudablemente es una operación política con un nombre que también sale a la palestra porque también se empiezan a desmontar otros hechos que muestran las permanentes operaciones políticas del actual alcalde de la Municipalidad de Santiago, Mario Desbordes. Aquí no estamos para hacer defensas corporativas, pero sí siempre para hablar con la verdad. Aquí comienza un nuevo capítulo de Provócame. Partimos con un gallito ahí de Don Diego. Buen gallito, Diego. Oye, saludos al equipo también que estuvo con nosotros ese día en el Teatro Municipal de San Joaquín, don Diego Cancino, don Pablo Rivero. Muchas gracias, queridos amigos, por haber estado acompañando en el lugar. Eh, Valera Cárcamo, bueno, bienvenido Marcos, vamos a conversar un poco de eso, porque efectivamente lo voy a decir así, desde mi perspectiva, es una noticia fake. Fue noticia durante la semana, fue una gran noticia durante la semana el nombre propio de Marcos asociado al tema de las licencias, y cuando uno ve los hechos no tienen nada que ver con lo que se está planteando. Y por lo tanto es una noticia fake y hay que tratarla como tal. ¿Cómo estáis, Valeria? Bien, estoy súper bien y contenta de haber llenado el teatro. Creo que estuvo muy entretenido, absolutamente estuvo muy entretenido. Y hay que también ir, aparte de todo lo que ha pasado en este último tiempo, hay muchos antecedentes sobre la mesa de ver cómo avanza también la derecha, con información falsa, porque al final la gente no les cree el proyecto. Pero ahí lo vamos a desarrollar también más adelante. Perfecto. Don Rodrigo Retti, que anoche estuvo en Sin Filtro, estuvo representando la posición oficial de don Marcos Barraza, pero además estuvo ahí con unas polémicas tremendas con la ultraderecha, como siempre. Sí, buenas tardes, ¿cómo están los provoquitos? Bueno, San Joaquín, tremendo lugar, tremenda audiencia. Fue un acierto sin lugar a duda que ojalá se repita. Y ayer efectivamente el panel de derecha en Sin Filtro, como siempre, a través de fuegos de artificio y lanzando frases rimbombantes, pero sin un ápice de contenido, cabeza hueca, subieron al columpio arriba de Marco y yo, de acuerdo a lo que él informó, que tiene toda verosimilitud, su teoría de descargo de la imputación que hace la prensa, expliqué la línea de tiempo y la verosimilitud del relato de Marco. Y de ahí entramos en otros dime y direte y ahora me llegan, hablan de mi señora, bueno, hablan de mi familia, ya me tiene... Como que trato de masticar esta weá y a Marco le debe estar pasando y en una dimensión mucho mayor, por lo que más conocido que yo es, porque milita en un partido más grande, porque fue ministro y porque le pasó esta cuestión eh, que se mal utilizó para afectar su honra. Yo tengo una disputa interna de escalar o no este tipo de situaciones. Me dan ganas de emocionalmente reventar y mandar a la mierda a la gente, a alguna gente. Eh, y creo que es un sentimiento bastante entendible, pero al final creo que sería peor. Pero es una mierda esta weá en la exposición pública. Todos nosotros lo sabemos. Weón, ya me tiene apestado la weá.
perdón los garabatos, pero estoy bien, le acabo de mandar a mi señora todo lo que tiene Reti es de su señora, pero no, es la ex ya, porque sacan una foto con la Valeria de una fake news. O sea, tenemos que tener un cuero chancho en esta cuestión bien fuerte, weón. Fíjate que para que no se nos escape, porque si no se nos va a escapar, yo quiero volver al tema de Marcos, quiero que lo conversemos un minutito, porque además creo que es casi una oportunidad para quienes están acá en el Provócame, para quienes ven y escuchan Provócame cada semana, porque es un tema importante y tenemos aquí el protagonista, y por lo tanto podemos además verlo, la gente lo sabe y seguramente muchos lo han visto en redes sociales, porque el propio Marcos ha hecho a través de ahí sus descargos, pero lo vamos a ver. Pero lo que recién mencionaba Rodrigo, el tema de esta publicación fake, ustedes la están viendo, en este minuto la estamos mostrando hoy en el programa, casi nunca usamos recursos, pero es interesante porque ahí ven, o sea, es una captura pantalla que pareciera que es de la cuenta de Rodrigo Reti, pero es una fake, es decir, a partir de un programa muy sencillo, tú pones la foto que quieres y entonces aparece ahí una foto, que es la foto, además del teatro, la foto que nos tomamos los cuatro, que nos tomó Rodrigo Reti cuando estábamos en el camarín antes de entrar a escena. Estamos los cuatro, de hecho nos alcanzamos a ver chiquitito ahí al ladito, cortadito, Darío y Marcos. Y aparece este abrazo rico fraternal que la Vale le da a Rodrigo. Ponen la foto recortada, como ustedes la están viendo, y aparece supuestamente Rodrigo escribiendo: empezando un nuevo camino junto a Valeria. Te amo mucho, mi chanchita, y unos corazones. Eso es mentira. Eso no es. Pero no lo vas a saber porque es la cuenta de Reti. Y la sube una de las cuentas anónimas de extrema derecha que se dedica a denostar, a insultar y a cometer actos incluso delictuales. Y se mete al circuito de reels de derecha de WhatsApp y me empiezan a mí y a mi señora a decirme: oye, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Se separaron? Se separaron, Claro. está todo bien. Y entré en una dinámica de tener que explicar y afecta mucho esta weá. Sí, po. Pero creo que hay que tener una coraza para poder seguir en esto, porque yo creo que va a continuar y no va a terminar. Bueno, exactamente eso es un poco, y se emparenta a lo que ha pasado con Marco. Bueno, Marco, tú decías una pequeña introducción, pero un poco me gustaría que profundizarais también. Me imagino que ha sido duro. Yo quiero ser súper claro como... A ver, si lo hubierais cagado, y como somos amigos, seguramente habríamos dicho que no viniera hoy día al programa. O sea, quiero ser súper sincero. No, yo no estaría, digamos, cortando el cogote si un amigo, puta, weón, pero ¿cómo se te ocurrió, weón, salir con una licencia de vacaciones? Lo que uno hace en la intimidad con los amigos, porque en general los amigos no los expone. No es el caso. Tal como dice tu breve declaración, y ha salido en algunos, recogido así por algunos medios de prensa, tardíamente, no es interpretable lo que pasó con tu viaje a México al Congreso del Partido del Trabajo de México, que además es un congreso que tiene más de 20 y tantos años, que es súper conocido y que es uno de los grandes hitos de la izquierda latinoamericana, porque es un congreso... Y del mundo. Y del mundo, claro. Pero es un orgullo para Latinoamérica, lo quiero decir. Es un seminario internacional que se realiza todos los años por el Partido del Trabajo, que busca generar diálogo entre los partidos de izquierda, los movimientos de izquierda y la ciudadanía. Este era el seminario número 27. Y fui invitado en representación del Partido Comunista a un debate sobre América Latina, sobre el mundo, sobre geopolítica, sobre proyectos transformadores. Yo quiero poner el foco en otra cosa, porque yo creo que es suficiente lo que he señalado. Yo creo que es muy evidente que hay un aprovechamiento político y una instrumentalización de los procesos judiciales por parte de la derecha. El día de ayer se conoció la noticia de que Iracy Hasler quedó eximida de cualquier tipo de responsabilidad. Yo no sé si es la palabra más exacta, pero se sobresee el caso de Sierra Bella porque no hay responsabilidad penal, no hay responsabilidad de ningún tipo. El famoso fiscal Cooper. Así es. Esa querella fue interpuesta por el Partido Republicano. Ese es el origen de ese proceso judicial. Y Iracy Hasler enfrentó las elecciones de alcaldía de Santiago dañada. Sí. Ese fue el talón de Aquiles, Sierra Bella. Con un proceso que hoy día acaba de concluir En nada. en nada. Uh-huh. O sea, esa es la magnitud de lo que estamos hablando.
Y yo creo que es evidente que hay un aprovechamiento, una instrumentalización de los recursos judiciales por parte de la derecha, que le hace muy mal a la política, por cierto, que le hace muy mal al diálogo que tiene la ciudadanía con la política, porque tuvo un impacto negativo en la situación de Iracy Hasler. Tuvo un impacto negativo. Absolutamente. Sí. Entonces, para situar esta conversación en dimensiones políticas, porque se trata de personas de honra, sin duda. Se trata de fake news, sin duda. Se trata de denostar, sin duda. Pero también se trata de erosionar, de deslegitimar proyectos y procesos transformadores. Y eso hay que enfrentarlo decididamente. Estoy completamente de acuerdo y yo creo que esa es la discusión, además en este caso que nos lleva un mismo nombre propio, que es el de Mario Desbordes. No digo es lo único, no es excluyente, pero efectivamente ha habido demasiado en los entornos de lo que ha pasado con la Municipalidad de Santiago, porque además tú eres jefa de gabinete de Iracy. Quiero precisar una cosa, perdona que vuelva un segundo al caso Marcos. La Contraloría hizo un trabajo mecánico, para decirlo de alguna manera. Puso en una misma, juntó licencias presentadas por diversos funcionarios públicos y la información de extranjería o algún medio así para en el fondo ver cuándo tú saliste, entraste al país y cruza. Entonces, claro, efectivamente, en el caso del viaje que tú realizaste, se cruza porque hay una licencia que es del 9 y 10. Eso es muy típico, uno realmente va al médico, no, me siento mal desde ayer. Y te la hace desde el día de ayer. Es una cosa como media mecánica. Así es. Así es. Efectivamente, 9 y 10, donde el 9 es feriado, es decir, no tienes que trabajar, y el 10 es día laboral en el cual tú llegaste a las 7 de la mañana. Así es. Que tú, ojo, esto que estoy diciendo está publicado en el Instagram de Marcos Barraza, creo que es @MarcosBarraza. Sí, @MarcosBarrazaG. Ya, perfecto. Debe haber otro Marcos Barraza. Sí. Así que lo pueden encontrar, yo creo que es útil que lo vayan a ver, porque pusiste hasta la foto del pasaporte para entregar todos los elementos, porque efectivamente uno puede dudar. Ahora, uno esperaría que la prensa, en este caso yo entiendo que la noticia yo por lo menos me enteré por el Canal 13, que Canal 13, en vez de publicar, haga la pregunta. Porque sería tan simple como que tú mandaras eso y decían, no, entonces hay un cruce que es incorrecto. Bueno, vuelvo al tema de Mario Desbordes, porque obviamente, y lo digo, me hago cargo, para mí es evidente, tengo demasiados años para pensar que esto es así como, no, mira, una Contraloría. No, la Contraloría envió a las instituciones respectivas, en este caso la Municipalidad de Santiago, y es evidente, en este caso uno no necesita pruebas para saber que la Municipalidad de Santiago, obviamente siguiendo las directrices de Mario Desbordes, filtra convenientemente y pone el nombre de Marcos Barraza al lado de muchas personas, porque evidentemente el tema que se ha detectado es un tema grave y que tiene un tema social y político que hay que conversar, que es efectivamente la mala utilización cuando uno pide una licencia de 2-3 semanas para poder viajar al extranjero. Eso alguna gente lo hace y por supuesto que debe ser perseguido y habla también de un fenómeno social más complejo, etc. Pero aquí lo que hay es una filtración, por todo lo alto. Y a mí me parece que la figura de Mario Desbordes, también con lo que sale hoy día de Iracy, y este tipo de prácticas tienen que empezar tiene que ser parte de la agenda de las fuerzas que tienen que impedir que la política se transforme en esto permanentemente. Déjeme explicar algo. Voy a darme más o menos la vuelta un poquito larga, pero para llegar a un punto que nosotros acá y para los provocones y provoquines analicen la situación y digan, mira, puede ser por ahí. El 2019, en ese periodo de Sebastián Piñera va a Cúcuta, dice vamos a ganar a Maduro y pueden venir todos a Chile, voy a abrir las puertas, y así fue. Y vino una migración muy grande y entre ellos también por ejemplo, personajes del Tren de Aragua que ingresaron a nuestro país. Por tanto, se produjo una migración brutal en nuestro país, ¿ya? ¿Y qué hizo cuando ya estaban llegando? Implementó una ley de migrantes y dio facilidades para tener la regularización pronto. ¿Qué pasó en esa discusión? Evópolis, por ejemplo, dijo que por ley tenía que existir 50% de extranjeros y 50% de chilenos en las empresas. Los patrióticos, sigo.
La única forma que tenían, porque me imagino que recuerdan las fotos de Desbordes, Orrego y la Carla Rubilar, en una manifestación enorme en Santiago con el pueblo venezolano, ¿ya? Entonces, ¿qué hicieron? Regularizaron, donde pueden votar, ¿cierto?, para las municipales, regularizaron sus votos, que hoy en día en Chile es aproximadamente el 10% de la población de nuestro país son migrantes, ¿ya? Entonces, con eso, buscando todas las fórmulas para poder ganar una alcaldía, le compite a Iracy Hasler con Mario Desbordes, ¿cierto? En su momento que había sido exministro, exdiputado de Chile Vamos. Y la forma de hacerlo es encontrarle alguna cosa que pudiese ser y generar duda. Y aparece misteriosamente el caso Sierra Bella. Le dan al Iracy, Desbordes toma un tipo de vocería y dice que Iracy es culpable, que acá hay corrupción, que está metido incluso Carol Cariola, Gonzalo Vinter, etc. Y así presionando con el voto migrante y con el caso Sierra Bella, gana la alcaldía de Santiago pegándole directamente a Iracy Hasler. ¿Qué pasó ayer? Se cerró el caso Sierra Bella porque no había nada en contra de Iracy Hasler. Era todo mentira. ¿Y dónde está ahora Mario Desbordes, de vocero de la campaña de Evelyn Matei para las presidenciales? Entiendan que hay proyectos políticos como los de izquierda, los que hoy día están disputando una primaria, que buscan el bien de la comuna, tal como lo hizo Iracy Hasler en su administración en la Municipalidad de Santiago, y otros que buscan el poder para asaltar a otro cargo mucho más grande y asegurar los ministerios y la presidencia de la República. Es lo que está haciendo, y este año son elecciones parlamentarias. Por tanto, ustedes bien saben que la izquierda no tiene la hegemonía comunicacional de este país. Por eso apareció tanto lo de Marcos Barraza en todos los medios, en su momento Iracy Hasler. Se filtró la conversación entre Carol Cariola e Iracy Hasler de manera ilegal, con antecedentes falsos, y se allanó la casa de Carol Cariola el mismo momento en que ella estaba dando a luz a su primer hijo. Entonces, es grotesca la forma de la derecha para poder ganar espacios de poder, pero es mintiendo, aumentando el padrón con migrantes, porque no tienen proyecto por el cual la gente quisiera votar, no confían en ellos. Tienen en Chile Vamos, la UDI, el partido con más involucrados y condenados en casos de corrupción de este país. Y hoy en día, un dato no menor que estaba leyendo, que la gestión de Desbordes en datos, 73 funcionarios recién contratados han recibido 1.150 millones de pesos del municipio de Santiago. Pero no solamente eso, sino que son más de 133 millones en horas extraordinarias. Para eso está el municipio, porque la Municipalidad de Santiago es un bolsón de dinero para la derecha. La mentira no tiene patas cortas. Hoy en día la mentira tiene patas largas. Es un forrazo. Vuelvo a lo que pasaba ayer, a esta lógica, tú lo has dicho, Rodrigo, cuando de repente... Bueno, no lo comentamos Dale. lo que pasó. Ayer había el encuadre que ponen es que las contribuciones, weón, son un problema y que hay que quitar las contribuciones. Una de las banderas de la derecha. Una de las banderas de la derecha. Y además lo dicen Con como si fuera una cosa a favor de los pobres. Permíteme. Sí. Ahí es un claro ejemplo de cómo la mentira se convierte en política pública por parte de la derecha. Porque desde el punto de vista de un ciudadano que tiene bajos ingresos, no pagar contribuciones suena razonable y de sentido común, porque le libera recursos. Sin embargo, quienes pagan contribuciones no son las personas que tienen viviendas de bajo avalúo. No, pues. Bueno, Son precisamente los altos ingresos. y cuando Entonces, eliminar las contribuciones, y esa es una política pública, es la mentira como política pública, porque es tergiversar la realidad. Redituamos sin filtros de ayer. Tú estás dando un argumento racional, que Rodrigo Rettig lo incorpora, y aparecen estos alzamientos de mano y estas gesticulaciones, y suben la voz, y entre medio uno que otro puede salir uno que otro insulto, pero ya Marcos Barraza está diciendo de que la gente que no tiene recursos para... Yo conozco a la señora Juanita, que escribió ayer de que no... Y te meten en el encuadre emocional, y de ahí es difícil salir si tú no le escaláis la emoción. Porque yo le dije, bueno, Claro. deja de hablarme del encuadre emocional, porque lo que tú estás haciendo es un debate que no estás haciendo con las herramientas éticas para tener un debate. Bueno, ¿qué herramientas éticas?
Me fui por la tangente, weón. Bueno, eso pasó ayer, Marco. El encuadre que las contribuciones son un robo, que hay que eliminarle la weá, y a mí se me ocurre decir, oye, recordemos, y pongo la página del Servicio de Impuesto Interno, de que las contribuciones, las personas que ganen hasta 13,5 UTA, adultos mayores que ganen hasta 13,5 UTA, que son 900.000 pesos hacia abajo, pagan 0 de contribución en su primera vivienda, y las personas que ganen entre 900.000, 13,5 UTA, hasta 30 UTA, 2 millones de pesos, pagan el 50% de las contribuciones. Por tanto, dije, paremos con la fake de que la gente de escasos recursos se está perdiendo su patrimonio porque tiene que pagar contribuciones. No descarto que pueda haber un caso por ahí de alguien que heredó y en verdad la persona no hizo el trámite, por ejemplo. Pero la ley está ahí, el beneficio está ahí. Y Giovanni Calderón, exdiputado de la UDI, uno de los más acérrimos detractores del progresismo, me dice, pero tú estás mintiendo, Rodrigo. ¿Por qué estoy mintiendo? Porque, me responde él, tú estás mintiendo porque estás omitiendo que solo eso se aplica a casas de avalúo de 215 millones de pesos de avalúo fiscal hacia abajo. Yo le doy el punto y le digo, tienes razón, te doy ese punto, check. Pero 215 millones de avalúo fiscal son 500 millones de pesos, 600 millones de pesos aproximadamente. Entonces, pondremos... Y ahí se vuelve loco y es que yo no puedo debatir más con Reti. Se saca el micrófono y se va. Y en ese programa a que yo tengo aprecio a la gente que me invita, porque me invita de buena fe, he tenido cariño por mucha gente que está ahí. De derecha. Pero es impresionante cómo ante la información concreta y objetiva para poder debatir, uno me ofreció combo, el otro que es Pablo Herrera también, dijo con razón te ofrecen combo, ahora este gallo se va. ¿Te ofrecieron combo? Sí, Eso fue hace meses Pancho atrás. Rego, hace meses atrás. De hecho ya nos arreglamos. En un programa Mauricio Israel nos dimos la mano y todo. Pero es increíble cómo ante el argumento racional pierden los estribos, weón. Sí. Bueno, en ese contexto hacemos política. Tratemos de cambiar un poco el tema, cambiar el enfoque. Primarias, pues ahora agarremos entre nosotros. Pues sí, ¿eh? Tuvimos la batalla de las primarias la otra vez. Estuvo bueno la conversación en el teatro. Y ¿sabes qué? Yo tengo la sensación de que hay, no sé si ustedes comparten conmigo, hay harta gente que está como, efectivamente, como a la guaite, como no tiene, hay por supuesto muchos que tienen su definición, los entornos naturales de cada una de las 4 candidaturas, etcétera, obvio, pero hay harta gente, yo creo que como una cierta mayoría que con más o menores elementos críticos valora o se siente parte de este gobierno y que está todavía buscando cuál es la candidatura que le entusiasma. Yo no sé si lo sintieron. Yo miraba en el chat que decían, pero tiene razón Rodrigo en tal cosa, pero tiene razón Valeria, no sé qué. No, Marcos no tiene razón, no. Entonces van en ese juego, en ese pimponeo, que me parece interesante. Es cierto que desde el punto de vista de lo masivo, todavía no prende mucho la primaria, probablemente porque a son de quién una primaria va a aprender mucho, digamos, sobre todo más cuando es solo una, ¿cachai? Pero a mí me parece que hay algunos brotes verdes que yo espero que ahora, cuando ya entremos a tierra derecha en junio, sea un poquito más masivo, Marcos. Mira, yo creo que las candidaturas llevan en los hechos, no con periodo de campaña, pero un mes de diálogo político, de intercambio. Pero recién diría que la semana pasada, y con mayor intensidad el día lunes de ayer, se asentó ya un debate con diferencias. Ayer fue el primer debate, formalmente. Debate. Claro, en Radio ADN. En Radio ADN. Tuvieron los 4 candidatos. Y fue un debate que se asentó con diferencias, quiero decirlo, en el sentido de que es una coalición que tiene que mantener propósitos comunes, pero que tiene que explicitar las diferencias porque por algo se está compitiendo. Perdona, ¿lo vieron, lo escucharon? Sí, entero. Sí, Sí. obvio. ¿Sí? Entero. ¿También? Completo. Ya. Yo no creo que el mérito de las primarias esté puesto necesariamente en el número de convocados a votar, que es importante, por cierto, tener la mayor amplitud posible, porque ¿a quién se apela? Se apela al votante independiente que se siente interpretado por la coalición. El gran mérito es que está revitalizando la discusión política desde el punto de vista de una coalición que tiene identidades de izquierda, de centroizquierda y progresistas. Y la está revitalizando porque está poniendo en el debate cuál es la estrategia de posicionamiento, de crecimiento, de consolidación, de revitalización del proyecto transformador. Es una estrategia más cercana a lo que se vivió desde el 90 para adelante con los méritos y los defectos. Es una estrategia equivalente a la de lo que ha cursado en el gobierno del presidente Boric. Requiere un proyecto transformador distinto. Yo creo que ese es el debate de fondo.
Y en el caso de la candidatura nuestra, nosotros hemos sido enfáticos en señalar que lo que el proyecto requiere es revitalizar transformaciones, pero con gobernabilidad. La gente a lo que aspira es a mantener el input de cambio. Todas las encuestas y especialmente los estudios de opinión longitudinales como el del PNUD, lo hemos dicho varias veces, muestran que hay frustración, insatisfacción, deseo de cambio. Pues bien, esa es transformación, pero esa transformación requiere de innovación desde el punto de vista de cambio y gobernabilidad. Darle certidumbre a la ciudadanía respecto de los cambios. Entonces, creo que el debate de ADN refleja aquello, sin prejuicio de las diferencias en políticas públicas en particular. Y creo que eso está animando el debate político, porque a la inversa, en la derecha, lo que se observa es solo maquinaciones. Estoy de acuerdo con mi profesor. Ya, pues, digan algo, pues, weón. Ayer hubo primaria. Yo creo que Estaba resfriada tu candidata. Sí, oye, pero estuvo bueno el debate de la radio. Yo creo que ¿Quién evidentemente... ganó el debate? ¿Hubo algún ganador del debate? Yo creo que Carolina Toa. Ya, pero no sean tan... Oye, si uno puede tener... Yo tengo preferencia. Lo quiero decir de cara al país. Yo tengo una preferencia. Pero uno puede opinar quién lo hizo un poco ¿Cuál es su mejor. preferencia, señor? Ayer el debate, me parece que el que hizo comparativamente el mejor debate fue Jaime Mulet. Porque fue el que tuvo más claro. Ok, No, tengo que ir. Y lo hizo Pero en la primera ¿cómo va mitad. a ser más claro si incluso Toá y Jara lo corrigieron respecto al proyecto de ley de aborto? Bueno, Jaime Ni Mulet. siquiera obtuvo la... Mira, a Jaime ver, Mulet, si alguien lo corrige, eso ya es positivo. no, pues que tampoco dejó hablar. Si el tema es que está aplicando el mismo discurso que, por ejemplo, se hacen sin filtro. Si no está a la Sí, altura weón, tampoco de un es- debate Ya, ¿tú presidencial. encontraste que la mejor lo hizo Toa? es que ¿Tú basta quién de- encontraste que lo hizo mejor? Gonzalo. ¿Y tú? Yo creo que sin duda, inequívocamente, Cambiemos de tema, Janet entonces, Jara. pues, weón. No, cerremos el Janet programa. Jara. Cerremos por fuera. Yo sabía que esto iba a pasar y se los he dicho algunas otras veces. Pero no pueden evitarlo. Si no pueden evitarlo, pues están defendiendo el cupo para Porque candidatura. o ¿Cuánta sea, wea? nos cuesta un poco la objetividad cuando trabajamos en los programas, en el proyecto, en los liderazgos de nuestras cartas presidenciales. Pero yo creo que lo que pasó ayer es que se notaron a lo menos grandes diferencias. Por ejemplo, lo de Mulet. Yo creo que Mulet no le fue tan bien, ¿cachai? No, En el está debate. bien. Pero, por ejemplo, una gran diferencia que en la temática del aborto, Mulet dijo derechamente que él no está a favor del aborto, teniendo, por ejemplo, ¿a quién perjudicó? A su vocero en la quinta región, Jorge Sharp, donde él estuvo con los independientes, proceso constituyente, que Valparaíso y todas estas cosas, que siempre han levantado el derecho al aborto y ahora tiene que comerse a un candidato presidencial que está en contra del aborto. Y por otro lado también la poca clara gobernabilidad respecto a su propia bancada que va a tener también Carolina Toá, porque ella no comprometió tampoco el derecho al aborto, dijo vamos a ver cómo pasa la discusión. No es, si hablamos de gobernabilidad, también significa tener cuadrado a tu bancada. Y en lo otro también que pasó a mi parecer... es con la declaración que se enredó también Toá respecto a su presidente el PPD, donde decía que no había un genocidio. Le preguntó Gonzalo que su presidente el PPD dijo que no había genocidio en Palestina, que lo tiene una postura, y Toá dice es ¿Tan que dijo eso? después Sí, y después hermana. incluso dijo no, es que el partido sacó una declaración diciendo que sí hay genocidio, sí, pero su presidente lo dijo, no, es que el partido puede tener, o sea, me van a disculpar, pero es el presidente de un partido, ¿ya? Y representa el presidente del partido, ¿cierto? El sentir también del proyecto colectivo. Pero muchos Ella fue presidentes clara. de partidos se escapan con los tarros. Ya, pues, pero eso también garantiza la gobernabilidad Preguntemos que puede generar el liderazgo de partido cada vecino. proyecto. Y eso también, o sea, eso también le va a pasar a la Toa. Cuando hay tantos, por ejemplo, que va en esta primaria, tantos partidos políticos detrás, y yo creo que también es lo que pasa ahora con el presidente, tantos partidos políticos que están cuadrados, no todos votan cuadrados en el Congreso. Aún así no teniendo mayoría, por ejemplo, en la Cámara o en el Senado, ¿cachai? ¿Cuál fue el mejor momento de cada cual? A ver si se lo van recordando. Pues pueden hablar otras cosas, pero si en algún minuto me gustaría saber cómo ustedes evaluaron. Porque Todo, en el caso de Gonzalo, todo. 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 Cada segundo de Gonzalo Winter en Radio ADN en el debate de las primarias fue perfecto, glorioso. Yo estaba así en mi casa, mi candidato. Mira, yo creo que el mejor momento de Janet Jara fue cuando relevó su visión respecto de cómo debiese operar la institucionalidad en el litio en Chile. Marcó presente y futuro. Hizo una analogía muy potente
respecto de cuándo fue la chilenización del cobre en el gobierno de Frei Montalva y luego la nacionalización del cobre en el gobierno de Allende. Es decir, puso el énfasis en la progresividad de las transformaciones a propósito del litio. Es decir, se valora la Estrategia Nacional del Litio, pero es un paso para que los recursos naturales de Chile sean para las chilenas y los chilenos. Ahí fue donde Mulet le dijo a Janet Jara que ella en el periodo de, no sé, de Bachelet, no me acuerdo en cuál, que vendió así como el litio, traspasó, no sé, a caso de Sokimich, no me acuerdo qué dijo. Y ella dijo, pero si yo fui subsecretaria de Previsión social. De Previsión Social. O sea, no me vayas a decir que Mulet era el más preparado. No me vayas a decir que Mulet. Tienes que decir, ojo con Mulet. Ojo con Mulet. Lo digo no. Ojo con Mulet. La gran defensa. Es muy buena esa. Porque eso fue en el teatro. Sí, ya es que lo he dicho en otros lados, se me había olvidado. En el teatro voy harto con eso. ¿Verdad que estaba yo defendiendo a Mulet? Ya se me olvidó, ha pasado mucho en una semana. Oye, y cuando habla de litio, Janet Jara, que efectivamente ha puesto el tema, yo creo que captura cierta tensión. Alguno podría pensar que son como ideas medias anacrónicas, esta idea como de revivir la idea de la Empresa Nacional del Litio. Básicamente porque hay un camino instalado, que instaló el presidente Boric en esta alianza para el Salar de Atacama entre Codelco y SQM, y porque las críticas han venido por el lado derecho. Efectivamente ha sido... Ahora, yo creo que ella fue bien clara en explicitar la distinción de la crítica de derecha versus la crítica de izquierda. Sí, que la derecha Porque lo que quiere... La derecha lo que quiere es licitar. 100% privado. Quiere 100% privado. Mientras que la visión original era una empresa nacional del litio y sabíamos que no teníamos mayoría en el Congreso que permitiese tener los votos suficientes para materializar eso, porque tenía quórum calificado, y tiene quórum calificado, más bajo, pero lo tiene. Ya, bueno, pero pone un horizonte, sí, pone un norte. Pero yo me pregunto, y no habrá, o sea, yo escuchaba el debate... que no tiene nada que ver con la atribución, que también, o sea, con la posibilidad que los privados también exploren y exploten. Y no habrá también cuando Janet Jara o cualquiera habla y menciona SQM, estando Carolina Tobar en la misma habitación, no habrá también... No se pondrá nerviosa Carolina Tobar, te lo pregunto, porque eso fue... O sea, ella entró en ostracismo político hace 10 años atrás, a propósito, bueno, de perder la elección en la Municipalidad de Santiago, pero de lo que la golpeó el tema de SQM, básicamente porque era más presidenta del PPD y hubo todo el tema de financiamiento ilegal de la política que afectó, entre otros partidos, al PPD. De hecho, de los partidos del actual oficialismo es al que por lejos lo afectó de manera más directa, más que al PS u otros, por lo menos lo que tengo así como en la memoria. Igual no lo han tocado tanto, pero yo creo que hay ahí unos exocet que están pasando cerca, ¿o no, Rodrigo? Sí, va a ser un tema, si no en otro debate en el progresismo, y si gana la primaria, evidentemente la derecha va a abordar esa temática, de la cual evidentemente Carolina tiene una explicación plausible y verosímil, y paso, como diría Michelle Bachelet. No, pues weón, si estáis de vocero, Yo no ¿la soy- acabáis de entregar? Yo no soy vocero de Carolina Tobar. Qué gran momento. Acabáis de perder el cupo. Hagamos los momentos Yo más... no soy vocero de Carolina Tobar, weón. Puta, Me yo no me encanta. dedico... Ha sido una semana muy larga. Mira, Sokimich. Yo todo el día de ayer estuve en modo abogado, vengo llegando en modo abogado. Oh. Bueno, ayer solo fui sin filtro, pero he pensado las últimas 48 horas en modo Ha sido abogacía. un caso. Y ahora me meten a hablar de Carolina Tobar y Sokimich. Puta, no, weón. Paso, Ya, weón. está bien, paso. Está bien. Se ocupa el comodín, yo estoy de acuerdo. Paso palabra. Paso palabra. Ya, qué buen momento encontraste Carolina Tobar. Voy a hacer... paso. Yo no vi el debate. Yo estaba preparando un juicio. Ah, no viste el debate. No, pero está... podría inventar, pero no vi el pero debate. ¿tienes ánimo de defender a Carolina Tobar? Ya empezó. Mira, está poniéndose en modo Giovanni Calderón. Puta, hoy día no debería haber venido, weón. Me vine rápido al tribunal y dije, puta, sabía que debería haberme Ya. quedado ahí. Es difícil lo de Carolina Tobar. ¿Sabéis que yo, a propósito del tema de estaba recién revisando los números de las primarias? El 2013, cuando fue Michelle Bachelet, votaron más de 2.100.000 personas en esa primaria. Que es la que más han votado, si no me Sí. equivoco. La de la derecha, 800.000. ¿Te acordás que eso fue un desastre? Porque además los dos que compitieron, después el que ganó se bajó, asumió otro, después también se bajó. Ahí fue donde vino Goldberg, Longueira y ya Evelyn Matei.
para ser el Tony en segunda vuelta. Ha habido, qué sé yo, primarias, no sé qué. Pero, a propósito de los números, un poco lo que decía yo, refuerzo la tesis que decía Marco. Yo creo que, por supuesto que... Pero la discusión se ha dado mucho en el güerismo, en el número. No, que entonces si la primaria no tiene, no sé, 1,5 millones de votos... Porque la comparáis con la última, que fue la de Gabriel Boric con Daniel Jadwe. O sea, en un momento de efervescencia constitucional, ¿cachai? Los ecos del estallido, vamos que se puede, etcétera, y que además movilizó, porque yo creo que efectivamente Daniel Jadwe y Gabriel Boric movilizaron un electorado muy amplio, porque Jadwe se veía muy fuerte primero, entonces logró congregar, yo creo, mucha votación de una izquierda más clásica, y por lo mismo eso activó a quienes querían evitarlo, y lo logró, digamos. Pero yo miraba 4 años antes, en la primera primaria del Frente Amplio, que puso a Beatriz Sánchez como candidata presidencial, que tuvo una gran performance, Bea Sánchez. Si se lo hubieran creído, yo creo, o sea, en mi tesis contrafactual, si se lo hubieran creído un poquito más en ese minuto los principales dirigentes del Frente Amplio, básicamente Giorgio, el propio Gabriel Boric y Vlado, quizás le habrían alcanzado si le faltaron 2 puntos para pasar ella a segunda vuelta y ganarle a Piñera. Claro, pero en primera vuelta a Guille. En esa primaria participaron 320.000 personas. Votaron. Primaria legal. O sea, comparativamente con esta igual. Apenas 320.000. Pero movilizó mucho. Tuvo harta energía. Bea Sánchez contra Alberto Mayor. Y tuvo harta energía, franja, y salió musculada Bea Sánchez para enfrentar la primera vuelta y dio un gran resultado en primera vuelta. Sacó sobre 20 puntos. O sea, digo que en realidad una cosa son las cifras que van a votar y otra cosa son la energía que tenga capacidad de construir esta primaria. Por eso se los pregunto, ¿cómo ven esa energía más allá del Yo primer quería debate? igual algo agregar que me había quedado en el tintero respecto y lo voy a entrelazar con esto y lo del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, de algo que me gusta porque lo vi también en el debate de ADN de Gonzalo Vinter, cuando se siente que hay un candidato que de verdad está pegado a sus principios, independiente de la contingencia, por ejemplo, actual. Y en eso hablo de Gonzalo comprometido con el tema del aborto, que se supone que la próxima semana se presenta este proyecto. Pero yo sé que ahora en este momento, y políticamente hablando, es súper difícil hablar del aborto, porque no da rédito de votos, por decirlo de alguna forma. Pero aún así, independiente de eso, es el primero en defender la temática del aborto. Por eso Mulet dice: yo no creo en el aborto, la toda amarilla, ¿cachai? Un poco, como así, no sabéis que no los puedo comprometer, pero él dice: sabéis que yo sí, porque este es mi proyecto. Y eso es lo que me gusta de Gonzalo como candidato presidencial, porque al final termina siendo leal a sus principios y leal a los principios del Frente Amplio. Cuando estaba Beatriz Sánchez también ponía los temas que la gente decía: ya, pero es que esto es como muy de esperanzador y todas estas cosas. Pero bueno, si el proyecto es eso. Eso es lo que ve. Y, por ejemplo, plantea una visión también de futuro. De no quedarnos, ¿cierto? En lo que, o sea, hacerse cargo, obviamente, de lo que está pasando ahora, pero también tener una proyección de Chile en el futuro. O sea, nosotros no podemos ser una de las producciones, por ejemplo, de litio más grande del mundo, sino la primera producción de litio más grande del mundo, ¿cachai? ¿Por qué nosotros tenemos que ser tan abajistas con nuestro propio país? Y necesitamos también el país. Necesita un liderazgo que no se venda frente a las otras políticas internacionales. Por eso la fortaleza que muestra Gonzalo también, con ideas claras, sin dudar, ¿cachai?, de lo que creo, del proyecto, es bueno, porque no se adecúa a la actualidad, ¿cachai? Como yo creo que lo hace Toa, por eso digo que es amarilla, porque lo hace Toa. Lo hace Toa, habrá que conversar, lo veremos a futuro y todo. Entonces, para la primaria tiene que ser más atractiva teniendo a candidaturas. Te voy a poner un ejemplo por qué es importante adecuarse a la realidad. Una entrevista de Carolina Toa en donde le preguntan: ¿qué opina de China? ¿China es una dictadura? ¿China es una dictadura? Diga, ¿China es una dictadura? Y responde: yo cuido los intereses de Chile. Yo creo que China tiene algunas características que hacen de que no sea un régimen tradicional, pero yo no voy a decir nada que perjudique a Chile. Eso que dijo Carolina Toa, que es muy correcto desde la perspectiva de no poner en aprietos al país que pretende dirigir, es una forma que tú legítimamente estás criticando como que bypassea. Bueno, el bypass a veces es necesario, pues, querida Vale. En ocasiones el bypass implica ser político de tomo y lomo y ponderar de que no es, la política no es solo una pelea de virtudes y de diagnóstico filosófico político, que ahí me estoy pegando un palo a mí, porque
A mí lo que más me gusta de la política es hablar de la filosofía política y me encantaría que, por ejemplo, mis militantes sean todos apegaditos a la estructura del liberalismo igualitario. Pero entiendo que a veces hay situaciones en que se puede bypassear. O sea, evidente que hay situaciones en las cuales uno puede pasar, como se acaba de hacer. Parece que nadie no notó, ¿no? Paso. Pero respecto de grandes temas, pasar no creo que sea recomendable cuando lo que está en disputa es un electorado convencido. Sí. O sea, yo te puse el bicho la duda de que, sí. Es un recurso válido Sí, en ocasiones. Es un recurso, un artilugio discursivo, pero, por ejemplo, en el caso del aborto, no marcar una posición sólida. Espérate, ¿me pueden decir qué dijo tú ayer, ya que no vi el debate? Una cosa era presentar el proyecto de ley y otra cosa eran las mayorías que se obtenían en el Congreso. Quiso no pisar los callos a la EC, Ya, para decirlo en entonces- simple. Ya. Entonces, Pero igual dijo que era importante. estamos hablando de una de las políticas públicas más esperadas y valoradas en las encuestas. ¿El aborto? Sí, donde no hay posiciones indiferentes, no hay neutralidad. Porque se está con los derechos reproductivos, se está con la autonomía de los cuerpos, entonces, o no se cree en eso. O sea, y se deja, digamos, a las mayorías y minorías que existan circunstancialmente. No estoy diciendo no respetar la mayoría y las minorías. Lo que estoy diciendo es marcar posición. Y creo que una primaria se hace más atractiva y un candidato o una candidata adquiere más notoriedad si toma posiciones. Sí. Bueno, eso es lo que uno espera que pase. A ver, yo creo que el debate de ayer efectivamente tuvo. Los primeros ya toma posiciones. Igual es súper complejo y es súper difícil, pero para seguir calentando van a tener que darse un poco. Van a tener que diferenciarse no solamente así como al ojo bien profundo, sino que te tienes que diferenciar diciendo, no estoy de acuerdo contigo, porque finalmente para avanzar a más públicos tienes que establecer esa diferencia y generar ese calorcito. Igual es súper difícil, hay un factor humano que es importante. O sea, piénsate nomás, por ejemplo, entre Janet y Carolina. O sea, eran parte del gabinete hace 2 meses atrás. ¿Cachai? Es difícil. O sea, ustedes Pero mismos. son políticas profesionales. Sí, po. O sea, mira, ustedes mismos, weón, cuando en un año más, los 3 estén en el Parlamento, imagínense estén integrando la misma comisión. Y una comisión media compleja y haya diferencias. Pero Chucha, va a ser difícil. bueno, en el Teatro San ¿cachai? Joaquín, en el Centro Cultural, se vieron diferencias importantes. Pero me parece que de eso se trata la política. Po. Sí, po. O sea, Fue notable el Teatro yo, San Joaquín. yo he Está hecho bueno. diferencias con ellos conmigo. Entre ustedes también han tenido algunas diferencias, pero siempre en un son constructivo. Po, weón. Que así debe ser la política. Sí. Yo no. Yo no qué, nada. Yo no soy No constructivo. sé. Yo no no. sé, pero no Pero estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo y paso. Ya, oye, nos quedan 2 minutos, o sea, nos pasamos, pero solo 2 minutos, muy corto. Cuenta pública, este domingo. No sé si preguntarlo. A ver. ¿En qué no. código quería evaluar la cuenta pública? No, cuenta pública se instaló nuevamente el tema del aborto. 2.0. El año pasado porque se anunció y ahora porque todavía no se ha Y la cumplido. eutanasia entiendo que también. Y claro, y Toti Orellana, la ministra, tiene que presentarlo. Que ahí recibió palo, de hecho, de parte justamente de Janet Jara. Que dijo, ya, po, hagan la pega. Les dijo. No, sí, está on fire, ¿ah? Lo dice así, es como la Pati Cofré. Dice, ay, agradezcan que soy una dama. Pero en el fondo les dijo, al resto del gobierno dijo, ya, po, hagan la pega. Yo también fui ministro, no sé. Porque se presenta 3 días antes, 2 días antes de la siguiente cuenta pública. El proyecto de ley que comprometió hace 12 meses atrás. Bueno, eso es una primera cosa pendiente. Y la otra, que es en este mundo de farándula, a mi juicio, no sé qué opina usted, esta discusión de qué pasa, porque los próximos días debieran hacer la hija del presidente Boric, y entonces, como él ha dicho, uno entiende que se va a tomar los 5 días de postnatal para los hombres, parental, no sé ¿Cómo van a saltar los fachos? Sí, pero No, espérate no. un momento, pero espérate. Si la cuenta pública es el domingo, yo me imagino que aunque la guaguita nazca jueves, viernes o sábado, Va a dar la el cuenta pública presidente esa dará la weá. cuenta- Sí, po, weón. No sé, con el Frente Amplio nunca se sabe. No sé. No, Bueno, la verdad dígale. es que no sé. Que se tomen los 5 días y vaya esas 3 horas y se acabó todo. Sí, no sé. Bueno, algún comentario de la cuenta pública? Yo dije 2 weas chicas, pero... Estoy a la espera de la cuenta pública, en Sí. verdad. Mira, yo creo que lo primero, porque hiciste 2 Sí, aseveraciones. 2 maldades. Sí. La primera, respecto de resultados en políticas públicas en el gobierno, Janet Jara tiene
credenciales suficientes como para hacer la observación de que hay proyectos retrasados. Y si son prioridad, deberían haber estado presentados. Tengo una diferencia. Sí, no, pero ella tiene atribuciones... ¿Pero por qué Janet Jara se arroga solamente a ella, independiente de que sea la ministra? ¿Por No. qué se arroga solamente a ella a las 40 horas, acaso no el gobierno de Gabriel Boric? Sí, pues, pero también... Entonces, ¿por qué lo usa para la campaña? Pero en esto es la conjunción de lo colectivo y lo individual. O sea, Gonzalo Vinter podría decir, nuestro gobierno hizo 40 horas, hizo la reforma de pensiones, Sería hizo muy bueno, todo. sería muy bueno. No, pero digo es que no se debiese arrogar, po. O sea, la Janet Jara, está bien que ella ha sido la ministra del Trabajo, pero ella sola no logró eso, lo hizo con el Sí, gobierno, pero lo hizo con el Parlamento. restarle mérito a sus capacidades de haber... No, si no estoy hablando del mérito. porque en Chile tenemos un régimen presidencial. Entonces, el presidente o la presidenta marca hacia abajo. Luego los ministros marcan hacia abajo. Entonces, ella tiene atribuciones, o sea, tiene credenciales suficientes para relevar resultados. Y eso no resta mérito a la voluntad política colectiva y del presidente de la República, de ninguna manera, porque ella siempre lo ha dicho. Ha relevado que es en el gobierno del presidente Boric. O sea, es absolutamente solidaria de esa condición. Ese es un punto. Y el segundo, yo creo que la cuenta pública del presidente Boric, yo creo que la va a dar. No me imagino otra cosa. Yo espero que no se ponga creativo. Y te lo digo con, No, con un que cierto sí. temor. Es que si no la da, weón, va a Lo que pasa quedar es la que cagada, weón. Yo, por ejemplo, soy muy crítico. No, yo no creo que ocurra eso. Yo, por ejemplo, soy muy crítico que la ministra Camila Vallejo, a cual adoro, me encanta, tengo una tremenda opinión de ella como dirigente político siempre, pero si tú me preguntáis, yo encuentro un verdadero despropósito que ella esté con postnatal No, y yo no no. que haya salido del gabinete. Bueno, por eso te digo que en el fondo ahí yo creo que hay una exacerbación porque no es analogable ciertos derechos y uno los puede marcar No, yo con creo que está simbolismo. haciendo uso de un derecho parental que tiene que ver también con la niñez. Sí. Estás O sea, no representando solo- a Mulet. También estás en contra del postnatal para las mujeres. Es que Darío hoy día está extremadamente político. Y yo de verdad no creo que exista polémica con la cuenta pública del presidente. Si es que no asiste. Sí, O sea, no, yo creo que va a asistir. No, sí, yo me imagino. yo creo que se creó. Pero, Mira, pero tú cachai que ha habido rumores. pero se creó un conflicto ficticio. Es falso. Pero así como la gran preocupación es si falta la cuenta pública, ¿según quién? En caso de que nazca. Según el presidente de la Cámara, según el presidente de la Cámara de Pero ¿por Diputados. qué? Pero sí, pero Dijo ¿por que no iba a qué? ir. No, dijo que efectivamente había habido sus conversaciones, pero que nada oficial, porque había cierta preocupación de qué pasaba si esto estaba en el, O en sea, el plazo no hay de los nada- 5 días, porque el presidente ha sido muy claro y sabemos, para bien y para mal, si esto es opinable y seguramente tiene de las dos cosas. Nada que él- oficial que él es sobre la mesa. importante. O sea, el presidente en general en eso es... insisto, lo que Camila Vallejo demuestra, que hay una visión del gobierno de decir, mira, estas cosas son importantes en lo simbólico y no podemos caernos en lo simbólico porque si no damos una señal equívoca a la sociedad. Perfecto, tiene un punto. Ese punto supone que todas las autoridades son, y es súper claro en el caso de Gabriel Boric, que él dice, yo soy presidente pero quiero seguir siendo un ciudadano. Entonces, ¿qué es eso? Y ahí hay cierta mirada, pregúntale al propio Gonzalo Vinter, porque algo similar lo ha dicho en 32 minutos, y él dice, bueno, sí, pero cuando tienes ciertas responsabilidades, también hay ciertas cosas en las cuales no eres un ciudadano común y corriente. Eso no implica que entonces estés por sobre, te pase. No. Pero en eso, yo digo, vamos a ver lo que pasa. Pero si efectivamente, no lo sabemos, capaz que Violeta nazca la próxima semana y no hay discusión. Pero si nace ya a partir de mañana o pasado mañana, que eso entiendo que son los días que está planificado, se va a abrir un tema porque seguramente el presidente quiere, lo ha dicho, tomarse esos 5 días, además como señal clarita, absoluta, de que efectivamente los hombres no solo pueden, sino que deben, como mínimo, una cosa bien Yo mínima. encuentro que Ese- no es tu intención, pero encuentro que generar una controversia en un momento tan bonito en la vida de un padre, yo esperaría. O sea, no estaría especulando si va a estar o no va a estar. Yo creo que la va a dar. Lo comentaremos el próximo martes, Sí, entonces. pero creo que generar una controversia es inyectarle, es manipular un hecho que tiene que ser parte de la biografía sana de una persona, no presionar indebidamente. Es su primer hijo, su primera hija, y tiene que compatibilizar su función de jefe de Estado y jefe de gobierno Con padre. Con ser padre. con la paternidad. Entonces se genera una polémica que yo creo que raya lo indebido a propósito de quienes la instalan, no de ti, Darío, sino
No, sí, méteme nomás, Yo te digo méteme que nomás. tú le estás instalando. Sí, también. Sí, nomás. De quienes la instalan, que no le hace bien al diálogo ciudadano con la política. Tiene la razón, lo Es estás que arruinando. Ya, es que lo ven demasiado romántico. Sí. Porque si no va... Yo creo Es una que, crisis. imagínate la Se prensa, suspende. weón. No, weón. Pero se gana la moneda 3 semanas de hablar de esta cuestión como si fuera crisis mundial, weón, guerra y todo. ¿Puedo decir un paréntesis antes de terminar? Puedes Solamente decir un paréntesis. decir que el alcalde de Macul, del Partido Republicano, tomó Oye, licencia weón. falsa, viajó a Tacna y fue a jugar un partido a Arica y su declaración fue, me lo recomendó el doctor. Sí, ánimo, Impresionante, ¿ah? Republicanos, güey. ánimo O sea- a la gente de Macul, la comuna de Macul que pertenece al distrito 10. Oh, Estamos ahí para apoyarlos a ustedes. Ayer caminé por las Inaudito calles de lo que hizo Valparaíso. Un saludo. Yo, en cambio, recorro todo Chile, porque si algún día soy candidato, no seré ni a diputado ni a senador. ¿Cómo está ese buena, anuncio? está buena. Presidente de la República. No, a mí siempre lo que, de hecho, lo intenté. Mi mamá me una decía vez. que yo iba a ser presidente de la República. Sí. Te estoy diciendo. Ah, no. No, a mí lo que me habría gustado ser en algún minuto, ya no, lo he descartado completamente, es alcalde. El único cargo que me parece atractivo. Oye, No. el otro Y día... alcalde como de Calama. Yo fui incluso a una primaria en Calama, fui concejal en Calama. Pero además me gusta, la idea era como ser alcalde de una comuna ciudad. O sea, como así como de Macul, Cerro Navia, no me interesa tanto. ¿Tú crees No. que los que políticos y la gente que nos dedicamos a hablar así como tú, como nosotros, tenemos algo de narciso? Oh, ¿Cierto? Sí. Yo el otro día me toreaban en una sobremesa, en un asado, pero en buena onda, no algo sin Ya. filtro. Oye, tú peleas en todos lados. Pero yo me puse a la defensiva y la verdad que después algo de eso hay, pues, weón. sí. Algo de eso hay. Parece que estamos medio locos los weones que nos dedicamos. Obvio, están Sí, entero loco. Yo pero eso- hay pastillas para eso. Yo salí de ahí. Ya, chiquillos, oye, un placer. Nuevamente, un abrazo, una Abrazo. solidaridad, Marcos Barraza. Estaremos Abrazo atentos. para cada uno de y, ustedes. y desde acá, y yo sé que la gente en el chat lo está poniendo, en los comentarios, vaya por todo. Porque aquí luego hubo una operación política y esperamos que salgáis a pegar. Responde chat. duro. Oye, nomás. y el Chao. liberal salió a defender al comunista en Sin Filtro ayer. No, ¿ah? un momento. épico. Porque te aprendió a estimar mucho y aprendió mucho de ti en este programa y para mí ya eres un amigo, así que Para cuenta mí con mi también apoyo. eres un amigo, Rodrigo. de verdad. Beso, Beso. beso. Pero fuera de cámara. Pero fuera de cámara, fuera de Homosexuales, homosexuales. ¿Cachai? Que la única que voy a ver con esto es la Valera. por Lo la que digo tiene yo. autorización. Funao. La única Yo solamente puedo la única bromear LGTBIQ sobre más eso. tiene derecho a Ma- bromear con Chau, Obvio. chau, 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 Machos chau, chau, chau. Como opresores. dice Gala Rein. Gracias, Diego. Gracias, Gracias, Pablo. Diego, Gracias a gracias, ustedes. Pablo. Nos encontramos la próxima semana, próximo martes. Chao.